sean bienvenidos a la presentación sobre la historia de la neurociencia. Mi nombre es María Auxiliadora Cáceres Mogollón, estoy cursando el tercer trimestre de la carrera de Psicología. Mi profesor es el doctor Germán Gratero. En el antiguo Egipto se establecía que el cerebro era un simple órgano, el cual solamente era visto cuando se hacían las trepanaciones. Las trepanaciones era cuando se hacía la extracción del cerebro cuando morían las personas, en este caso de los faraones en el antiguo Egipto. Y simplemente lo que hacían ellos era extraerlo y luego lo desechaban porque no era importante, era simplemente un órgano. Luego tenemos un registro de cerebro conductas que se fueron escritos en los papiros quirúrgicos. Encontramos dos de bastante relevancia, como son el de Edwin Smith en 1853 y el de Evers. El de Edwin Smith tiene los tratados sobre cirugías que se hacían en aquel entonces y las suturas cerebrales, sobre un tratado que se hizo especial sobre eso. Luego tenemos con Evers, habló sobre las afecciones e infecciones que habían en aquel entonces y quedaron registradas en estos papiros quirúrgicos. Luego en la Grecia se tenía que el corazón, mediante Aristóteles, era racionalista, ya que para él era la llama vital. En cambio, para Hipócrates, el padre de la medicina, era de manera empírica. Él simplemente se establecía las enfermedades mediante los signos y los síntomas. Él fue el primero en establecer que el paciente debía tener una revisión rigurosa sobre las enfermedades. Y él mismo fue el que estableció también que el cuerpo se ayudaba a autocurarse. Y el médico simplemente lo que hacía era darle estrategias al paciente para que él se pudiera sanar completamente de su enfermedad. Luego tenemos que en la antigua Roma tenemos al Galeno como principal defensor de los galenos. Teníamos a Claude Galeno. Claude Galeno ayudó sobre la hipótesis ventricular, que él pensaba que en el cerebro habían partes como ventrículos y por eso es que él defendía esta parte sobre la ventricular, la parte ventricular del cerebro. Él hizo algunos tratados, también ayudó a conectarse que había una vía sensorial y una vía motora, pero para él era simplemente la parte de la motora, que era la que realizaba la acción, y tenía la parte de los sentidos, y esas eran las dos vías con las cuales él pensaba que se comunicaba el cerebro. Luego tenemos en el Renacimiento un poco de la importancia de la anatomía del cerebro, ya que Leonardo da Vinci se encargó de hacer los dibujos exploratorios, ya que él tenía permiso en el hospital para poder observar y diseccionar los cadáveres, y mediante esas disecciones él pudo dibujar con fidelidad las partes importantes del cerebro. De él obtenemos esta información tan importante. Luego tenemos que en el siglo XVII tenemos a René Descartes, que fue el padre de la filosofía moderna. Él explicaba la primera explicación, daba sobre la separación de cuerpo y mente, que el cuerpo era simplemente hacer acciones, movimientos, y la mente se ocupaba solamente del pensamiento, no había una concatenación entre ambas partes. También él pensaba que simplemente el cerebro era el mediador para hacer esas acciones, no había otra cosa. Y también descubrió la teoría del reflejo, donde si la persona era estimulada a nivel motor, la persona lo sentía mediante los nervios y él automáticamente hacía la acción. Luego tenemos que en el siglo XIX comenzamos la era del inicio de la neurociencia moderna. Tenemos como el padre de la neurociencia a Santiago Ramón y Cajal, que fue el padre de la neurociencia moderna. Se tienen varios estudios y él afirmaba que las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma cuyo batir de las alas, quién sabe si esclarecía algún día el secreto de la vida mental. Sobre sus bases de sus estudios
todavía hoy en día se siguen hablando y se siguen discutiendo. Inclusive están muchos descubrimientos a nivel microscópico que actualmente se utilizan para la genética. Luego tenemos que también en el siglo XIX tenemos el descubrimiento de la afasia, que es la incapacidad de hablar, pero la hay de dos maneras, está la parte motora y la parte receptiva. En la parte motora hay un caso muy famoso del señor Le Brun, que se llama el caso Tan-Tan. El señor tenía una incapacidad para hablar, e inclusive los estudios que se hicieron con su cerebro, hasta después de muerto, inclusive él es guardado su cerebro para continuar hoy en día los estudios que se hacen sobre esta enfermedad que es la afasia. Luego tenemos que la afasia también es receptiva y tenemos dos casos, el caso de la teoría de Broca y la teoría de Wernicke, que no saben, en la parte de Wernicke es la que no saben lo que habla. Él no entiende a las personas de lo que habla. Es la parte de la concisura detrás de la oreja, la parte es la donde se ve afectada. En cambio, la parte de Broca es la parte del lóbulo temporal derecho. Tenemos también que en el siglo XX empezaron a existir los enfoques psicométricos. Tenemos que el enfoque psicométrico simplemente fueron los test, se fueron insertando para estudios psicológicos e incluían la realización de test a los pacientes. Luego tenemos que comenzó el descubrimiento del genoma humano. Sabemos que el genoma humano no fue simplemente de científicos norteamericanos, fue una conglomeración de varios científicos que se fueron uniendo para descubrir lo que hoy conocemos como la clonación. Esta clonación, sí, hubo manipulación genética, conocemos el caso de la oveja Dolly, y también se hicieron en Estados Unidos particularmente, hubo una manipulación genética, el cual ha creado la creación de nuevas neuronas cerebrales, ya que las mismas están todavía en estudio y pueden ser factibles y usables para próximos recursos. Tenemos que también que en el siglo XXI tenemos que la búsqueda del cerebro, el descubrimiento como tal. Anteriormente se hablaba sobre el genoma humano, se hablaba sobre el descubrimiento de las neuronas cerebrales, inclusive en el Santiago Cajal y el italiano, un italiano Galgoni, él también fue precursor, inclusive se ganaron un premio Nobel culto por descubrir neuronas en la parte del microscopio. Inclusive Cajal se apoyó de ella para descubrir neuronas en el sistema nervioso. Tenemos que en el descubrimiento del cerebro, Cajal descubrió la sinapsis. Recuerda que la sinapsis es la comunicación que hay de neurona a neurona, es el proceso que hay de las uniones. Luego tenemos también el descubrimiento de los circuitos neuronales. Y como parte también de ese descubrimiento, Howard Gardner en el año de 1983 se basó en esto para identificar diversas inteligencias y a su vez capacidades. Tenemos que en esas inteligencias encontramos la visual, la motora, la interpersonal, la intrapersonal, que todas han aportado mucha teorías para seguir trabajando el cerebro. Esto ha sido toda la historia, un resumen de la historia de la neurociencia y ante todo, muchas gracias.